Bueno, pues vean ustedes las señales encontradas que hay acerca de la política sanitaria para hacer frente a lo que viene en esta pandemia, porque estábamos acostumbrados a que o se hablaba de apertura y las cosas iban más o menos bien, o si las cosas iban más o menos mal o bastante mal, se hablaba de cerrar la economía directamente. Y lo que hemos visto es este anuncio mixto. Por una parte, estamos en un punto terrible de la pandemia. Ustedes han visto las cifras para el día de hoy. 25.092 contagios en un día, más de 25.000 contagios en un día y 513 fallecimientos. Otro día más en que superamos la cota de los 500 fallecidos en un solo día. Unas cifras tremendas, unas cifras terribles. Y en ese contexto es muy sorprendente, no tanto que el gobierno haya pedido que se prorrogue la emergencia sanitaria 90 días, que es consistente con esta situación que acabo de mencionar, pero sí que se empiecen a anunciar aperturas. Y aquí hay dos cosas que se han anunciado. La primera, en la capital del país, ustedes han visto desde el día de ayer, que lo registramos aquí en el noticiero, como la alcaldesa Claudia López ha dicho que desde el 8 de junio hay apertura económica en la ciudad. Y eso significa abrir una cantidad de negocios, incluidos, por supuesto, restaurantes, bares, hasta la 1 de la mañana, cosa que es casi que impensable en medio de esta situación de pandemia si hubiera sucedido unos meses atrás. Pero fuera de eso, el presidente Iván Duque dijo en la ciudad de Medellín que muy probablemente se abriría la posibilidad de abrir todos los restaurantes, todos los bares y todos los gastrobares en ciudades que tuvieran un nivel de ocupación de unidades de cuidados intensivos inferior al 85%. Y evidentemente la gente sigue pensando, bueno, pero ¿qué es este mensaje tan contradictorio? Esas cifras tremendas, más emergencia sanitaria y estas medidas de apertura. Pues hay personas que dicen aquí lo que pasa es que se claudicó frente al propósito de preservar la salud pública porque las necesidades de la economía y las necesidades del empleo son demasiado apremiantes. Hay un poco de eso, digamos que una parte de la explicación sí tiene que ver con que los costos adicionales de mantener negocios cerrados, de mantener sectores cerrados, de mantener restricciones, actividades productivas, serían demasiado grandes desde el punto de vista económico y social en medio de esta crisis política generada en gran medida por el problema social. Eso es cierto, pero se agregan dos elementos muy importantes que ha mencionado el mismo ministro de Salud en las últimas horas y ha dicho dos cosas que sí son novedosas en el contexto de esta pandemia. La primera de ellas, que si llegara a presentarse un cuarto pico, ese cuarto pico seguramente tendría una menor fatalidad que la que han presentado los 3 picos anteriores por dos razones que son claves. La primera de ellas, porque en varias ciudades del país ya deben existir niveles de prevalencia superiores al 75 u 80%. ¿Qué es eso? Que habría en varias ciudades del país más de 75% u 80% de contagios, teniendo en cuenta que no todos los contagios se terminan detectando y que en muchos casos esos contagios son asintomáticos. Entonces dice, esa prevalencia ya es mucho más grande que en picos anteriores. Si vuelve a haber un pico más, ya no sería tan letal como han sido los anteriores. Pero el segundo punto, que lo ha señalado el ministro también, porque estamos avanzando de manera decidida en el frente de la vacunación. Y habrá gente que dice, pues con tantos problemas que hubo inicialmente, eso sí será cierto. Pues parece que las cifras están de su lado, porque se va a cerrar mayo con 10 millones de dosis aplicadas. La meta es cerrar junio con 20 millones de dosis aplicadas. En este momento hay 14 millones de dosis disponibles han llegado al país 14 millones de dosis, hay 4 millones de dosis disponibles y con las que van a llegar quizás sí se podría llegar a 20 millones de dosis aplicadas al final de junio, sobre todo teniendo en cuenta que aunque hay unos días flojitos todavía, hay días en que se superan los 200.000 aplicaciones diarias como ha sucedido en las últimas horas. Por lo tanto, las cosas pintan un poco mejor de lo que pensábamos y esta combinación de apertura con una situación difícil de salud pública es posible a estas alturas.